maestría en gerencia de servicios de salud y también tengo una pasantía en la maestría de estética en la Universidad Internacional de Cataluña en España. Entonces, el día de hoy vamos a abordar el tema de materiales dentales, selección y aplicación en estética dental. En un momento voy a configurar el audio. Ya, ahora sí, disculpen, estaba configurando el audio. Entonces vamos a hablar de lo que es materiales dentales, selección y aplicación en estética dental. En este caso vamos a hablar de lo que es resinas y cerámicas. ¿Ok? Bueno, en resinas hay infinidades de marcas, tipos de resina. En cerámica también hay diferentes tipos de cerámica, porcelanas. Entonces vamos a ahondar en eso. ¿Ok? Vamos a hablar con artículos científicos, que es lo que usualmente suelo hacer, y también vamos a hablar en base a mi experiencia en la práctica profesional. Entonces vamos a comenzar a abordar con resinas y finalmente con cerámicas, porcelanas, circonios y todo ello. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Eh, bueno, esos son artículos científicos que van a ayudar a acompañarnos en todo lo que voy a venir hablando eh, de los pasos a seguir. Sobre todo también es la evidencia científica que nos respalda siempre, ¿no? Cualquier cosa que nosotros querramos presentar, queramos exponer, siempre tenemos que hacerlo en base a artículos científicos. Bueno, para comenzar es importante tener varias cosas, ¿no? Las indicaciones y limitaciones para escoger el material a seguir, por ejemplo, las resinas, la cerámica, el mapa colorimétrico y morfológico, por ejemplo, nosotros como odontólogos tenemos que ser conscientes que, por ejemplo, un diente necrosado no va a quedar igual con una resina que con una cerámica. Que el circonio, por ejemplo, no va a ser ideal en el sector anterior como, por ejemplo, en el sector posterior, ¿no? Eh, que las resinas nos ayudan, pero también tienen ciertas limitaciones, como les había hablado, que ya lo vamos a ir hablando en el transcurso de la exposición. Bueno, la filosofía de los materiales físico-químicas, por ejemplo, el circonio, por su gran fuerza, no se recomienda en el sector anterior, salvo ciertas indicaciones, ¿no? La técnica operatoria, como por ejemplo, si un paciente viene de emergencia, tal vez si tienes un CAD-CAM sí vas a poder hacer una cerámica, pero si no lo tienes va a pasar cierto tiempo para lograrlo, ¿no? Y el paciente tal vez, muchos de ellos te piden quiero el mismo día, entonces pues tienes que tener o saber la técnica de una resina y tenerla a la mano. Y bueno, la documentación completa de los casos, ¿no? Entonces, como nos dice Vieira en el libro de Carillas Laminadas, Soluciones Estéticas, una de las indicaciones es la modificación de la forma o posición, que por ejemplo son los dientes cónicos, dientes ectópicos. Dientes ectópicos son que no son dientes iguales a la anatomía normal, dientes con giroversión, cierre de diastemas, que es lo que usualmente por ellos solicitan las carillas, armonización de espacios y microdoncia. Bueno, esa es otra evidencia clínica. Como el tema es muy largo, la evidencia clínica se va a basar en lo que voy a ir presentando, ¿ok? Entonces, esta evidencia clínica me va a respaldar lo que viene después. Las carillas de composites como alternativa a carillas de cerámica en el tratamiento de anomalías dentarias. Por ejemplo, este artículo trata de dientes cónicos, que es lo que vamos a ver posteriormente. Otra indicación es la corrección estética de defectos estructurales, por ejemplo, amenogénesis imperfecta, restauraciones múltiples, fracturas o discrepancias de tamaño, como por ejemplo ven en la segunda imagen, erosión, abrasión, caries extensas del esmalte.
Otras indicaciones pueden ser también que modifiquen el color. Por ejemplo, hay pacientes que son bulímicos y eso es lo que produce la erosión del esmalte, ¿no? Entonces cambia mucho. Lo que modifica también es tal vez una necrosis, como dice también una fluorosis, los medicamentos que son muchos para quimioterapias, las perlas en el esmalte, displasias en el esmalte, tratamientos endodónticos, como les dije, en el, como la necrosis, ¿no? Eh, bueno, esta es otra evidencia científica. Bueno, las ventajas de las carillas de cerámicas es que, como les decía, que requiere una sola consulta, que es como para pacientes que llegan de viaje y quieren hacerse algo ya, o bueno, que viven muy lejos de su consulta. Lo bueno es que el profesional tiene la capacidad de controlar la forma y el color, o sea, lo puedes hacer, como se dice, en vivo, ¿no? Eh, es una técnica más económica, una técnica que es más rentable muchas veces, ¿no? Porque no dependes del técnico dental. Otros son los ajustes posteriores que son más fáciles porque cuando quisieras, ustedes saben, ¿no? Que la carilla es como una lámina y muchas veces se usa un colchón que está por la parte de detrás del diente. Entonces, es más fácil bajar la carilla de cerámica que una carilla, perdón, es más fácil bajar una carilla de resina que una carilla de cerámica, ¿no? Por el tipo de desgaste que uno puede hacer. Eh, Mayor facilidad para el enmascaramiento del diente, sí, también es cierto. Se evitan las etapas del laboratorio dental, como les comentaba, las preparaciones son más conservadas. Eh, en la actualidad es verdad que sí hay que tener un desgaste, ¿no? Que es como muchos pacientes pueden discrepar. ¿Sabes qué, doctor o doctora? No me gustaría que me desgasten el diente. Sin embargo, siempre es necesario hacer un micropulido antes. Yo le llamo micropulido, ¿por qué? Porque lo haces con una fresa trombocónica de grano amarillo y no te baja como una fresa de trombocónica de grano negro. Entonces, en ambos casos, tanto sea para resina como para cerámica, se hace ese micropulido. Entonces, es falso decir que se desgasta el diente en total, ¿no? Yo lo llamo micropulido porque es una forma más fácil de venderle al paciente y que se compensa que es así. Ahora, antiguamente habían carillas que eran de porcelana. Yo nunca, por ejemplo, he trabajado con carillas de porcelana porque ahí es un desgaste para generar una retención y se atrape la carilla en el diente. Entonces, ahora es todo adhesivo, como es con la carilla de cerámica, ¿no? Mientras menos desgastes o mientras menos pulas, va a haber va a haber un mejor enlace adhesivo con el diente. Y eso es muy importante que lo sepan. También se puede utilizar el uso de matriz, no requiere provisionales y no requiere impresiones. Bueno, hay técnicas, ¿no? Donde si haces una impresión, te hacen un encerado de diagnóstico, que es lo que voy a decir más adelante, pero ya cuando tienes la técnica en tus manos, no es necesario que lo hagas, siempre y cuando aísles bien, cuando haces eh, todo de forma y el protocolo paso a paso, ¿no? Diente por diente. He visto casos donde hacen todos los dientes a la vez, bueno, no es lo que yo, yo pueda recomendar. Las desventajas de las carillas de resina es una resistencia al desgaste menor que la del esmalte, es más vulnerable a la pigmentación y degradación porque son más porosas las carillas de resina, como pueden ver en la segunda imagen. En la pieza 1.1 se nota que hay una carilla de resina, donde no se nota tan brillosa. En la pieza 2.2 también hay como un fragmento de resina, no sé si lo logran ver. El contorno, la forma y textura dependen en su totalidad de la habilidad del profesional. Como le digo, cada vez tienes que ser más habilidoso si te quieres, si se quieren meter a hacer carillas de resina. Al comienzo, como les decía, tiene que haber una matriz de por medio, bajo un encerado, ¿no? Pero poco a poco ya no va a ser necesario si constantemente haces este tratamiento. Eh, Como dice ahí también, requiere gran habilidad, sentido estético y artístico de parte del profesional. Eh, Sobre todo la percepción de lo que es estética, ¿no? Aunque en muchos casos es de manera subjetiva. Y lo que es tan importante, ¿no? Son menos resistentes que las tareas de cerámica. Más que por la técnica indirecta, yo considero que es
eh, la fuerza a la presión es mucho menor. La, tiene una menor estabilidad del color en las técnicas indirectas y hay mayor inversión de tiempo clínico. Como les decía, es verdad que las haces en una sola cita, pero esa cita tiene que ser una cita full. O sea, te va a tomar por carilla más o menos en lo personal, ¿no? Yo cuando hacía carillas de resina, cuando comencé, sí lo hacía con el protocolo del encerado, con el protocolo de la matriz, y por carilla sí me demoraba unos 40 minutos. Pero poco a poco, ahora que ya no hago todo el protocolo, que de hecho puede ser incluso más fácil, por carilla más o menos tomas el tiempo de 20 minutos a media hora, es lo que usualmente se suele hacer. Y también tienes que contar con la disposición, ¿no? Otra limitación es la pérdida estructural que comprometa la resistencia del diente, comprometiendo de manera oclusal en dientes vestibularizados, tiene que haber un mayor desgaste. Ahí puedes recomendar tal vez una ortodoncia antes de hacer carillas. Y bueno, ay, disculpe, se cayó el celular. Y otra, la disponibilidad del esmalte, ¿no? Para con el color. Y este es un cuadro muy bonito, que es con la comparación de porcelana. Eh, en verdad, a mí me gusta hacer mucho los cuadros porque comparas mucho y muchas veces cuando comencé a hacer carillas, les mostraba los cuadros a los pacientes respecto a carillas de porcelana, resina y circonio. En este caso solo vamos a comparar carillas de porcelana y resina. Porcelana, en este caso cerámica, donde la estética final en porcelana va a ser excelente, igual con la biocompatibilidad, la estabilidad del color, la resistencia al desgaste, ¿no? Que es muy resistente. Eh, Ahora, si por ejemplo alguien, que es lo que me pasó hace poco, una paciente, uno al terminar la consulta siempre da las recomendaciones, pero por ejemplo hace poco una paciente me dijo, doctora, mordí un chupetín y se me rompió la carilla de cerámica. Ya, ahí te vas a demorar el tiempo del laboratorio. Obviamente no puede morder chupetín, ¿no? Entonces, tienes que retirar toda la carilla y volver a hacerla. Ahí no puedes poner un fragmento de resina, no puedes poner no sé, cerámica y ponerla ahí, no, porque no suele suceder. Entonces retiras la cerámica, pones un provisional y luego vuelves a mandar a hacer la carilla. En cambio, en la resina, que es lo que sí estoy de acuerdo, es que pues se rompe y la vuelves a hacer en la misma cita, ¿no? No recomiendo, como se dice en término coloquial, parcharlo porque se vuelve a romper. Entonces, también el tiempo de trabajo es mayor cantidad de citas, usualmente son dos en las carillas de porcelana o cerámica. Y la durabilidad es mucho en las carillas de cerámica. Luego, esto también es importante, el mapa colorimétrico y morfológico. La forma general del diente, de manera macroscópica y microscópica, es más selectivamente la del esmalte y la dentina desempeñan un papel estratégico en el resultado final. Por ejemplo, ahí tenemos un colorímetro que es de la marca Vita. Muchos usamos Vita en estos casos, o Chromascope, que también en la universidad enseñan a usarlo. Y la percepción del color, como les decía, es muy subjetiva, por lo que nos guiamos de estas escalas, ¿no? Donde hay colores marrones, amarillos, grises. Ay, perdón, en la A me confundí, era blanco. El, el primero es la escala Vita, entonces esto es lo que nos da a pensar muchas cosas, como por ejemplo, disculpe un ratito, ya, era lo que les iba a decir. Entonces, ¿cómo elegimos el color? Es muy importante. La valoración de- redundante del valor y croma de los dientes naturales ayuda a elegir el color, ¿no? Mucho es también importante la translucidez del esmalte, es muy importante cuánta carga de dentina hay en un diente, la genética, ¿no? Hay pacientes que toda su familia tienen dientes amarillos, hay, hay, hay familias donde los dientes son muy translúcidos en los bordes, que en verdad es lo más estético. Eh, o hay pacientes que tienen los dientes muy opacos. Y eso es porque la dentina tiene una capacidad de croma muy elevada. Entonces, hay que hacer el análisis y reproducción de la dentina, ¿no?
Entonces, para elegir un material del composite o resina, hay que tomar en cuenta tres cosas. El valor disminuye posteriormente tras la polimerización, o sea, tras aplicar el secado con la lámpara, sobre todo en las más transparentes. Los colores de numerosos materiales no corresponden a los de la escala Vita y como promedio presentan un cromo y valor más bajo. Los composites o resinas transparentes tienen un componente predominante amarillo grisáceo, debido al alto porcentaje de relleno vidrio. Por ejemplo, hay resinas que son para esmalte, hay resinas que son con categorías A1, B1, entonces lo más ideal para elegir esas resinas es en el paciente. Ahora, también hay que tener en cuenta que las resinas no puede ser o sea, no puede ser tan blancas, porque no, muchos pacientes tienen las expectativas tan altas que dicen, yo quiero los dientes súper blancos, pero las resinas no llegan a eso por tener mayor cantidad de vidrio en ellas, o sea, mayor cantidad de translucidez, y es lo que dice esta teoría, ¿no? De Frey. Luego también la superposición de los núcleos de dentina a núcleos del esmalte, la cantidad de esmalte que va a haber, la cantidad de dentina que va a haber. Y también, según este artículo científico, es importante considerar cuatro factores importantes a evaluar: la translucidez, la presencia o ausencia del color, el espesor del esmalte, el grado de translucidez y textura. Bueno, para elegir el color hay que, hay que verlo con un sistema de aumento, es decir, con lentes macroscópicos en algunos casos, pero si ya tienes experiencia en ello, puedes hacerlo a simple vista y también de acuerdo a las expectativas o lo que desee el paciente, ¿no? Como les digo, muchos pacientes tienen las expectativas muy altas, ¿no? Entonces las resinas no va a ser lo ideal en este caso, porque no tienen la capacidad para llegar al color que tal vez ellos deseen, ¿no? Muchas veces se usa el espectropetrómetro, que es para medir el color, pero yo creo que no es necesario. Entonces, el paso uno es la eliminación. Es la eliminación de eventuales elementos que pueden confundir, como maquillaje, el sarro, las manchas, los dientes deshidratados. Y es por eso que es importante hacer una limpieza antes de hacer mascarillas. Té de resina o de cerámica. Es importante hacer la limpieza. Otro consejo que les iba a dar es que, por ejemplo, como les decía de la translucidez, ¿no? Muchas personas o muchos pacientes llegan a hacerse blanqueamientos antes de las carillas de resina para llegar al color, porque ya la carilla como que trasluce ligeramente el, el diente, ¿no? Ya trasluce. En cambio, con las carillas de cerámica, porcelana, circonio, no es necesario hacer blanqueamientos. Y eso es lo que yo le digo a mis pacientes. O sea, no necesitas hacerte blanqueamientos a futuro eligiendo carillas de cerámica. En cambio, con resina, si quieres un color un poco más claro de lo que la resina te puede ofrecer, sí necesitas hacerte blanqueamientos. El paso 2 es la determinación del tono de la dentina. Eso se ve de manera tercio-cervical, donde está presente el menor espesor. El espesor más o menos ahí no es de 2.5 como en el borde incisal, sino es de 1.5. Ya lo hice una bibliografía. El paso 3 es la intensidad del tono dentinario. La saturación cromática puede analizarse por los tercios, como les decía, ¿no? Como está en la imagen. Usualmente, los pacientes más jóvenes tienen la dentina más clara, luego se va oscureciendo hasta la edad madura, donde a veces hay dentina esclerótica en algunos casos. El paso 4 es la morfología tridimensional de la dentina y la forma y localización de los mamelones. Paso 5 es opacidades y transparencias del borde incisal. Por eso también las técnicas para hacer las carillas, ¿no? Muchas veces, eh, no muchas veces, sí o sí tienes que copiarlo del diente antagonista. Por ejemplo, si el paciente que tiene 17 Vale. años desea Ahora hacerse, vamos a empezar el servicio. Ya disculpa, estamos en la mesa. ¿Quién ha venido? Mande Pablo sus señales. por favor Mi pueden mamá apagar sí, el sí, audio está. para poder explicar bien.
Creo que Maribel, ya. Gracias, Maribel. Les decía, un paciente de 17 años, por ejemplo, aún tiene sus mamelones, obviamente tienes que copiarlo del lado antagonista, ¿no? No puedes prescindir de esto. Y el paso 6 es la elección de las masas del esmalte. Paso 7, grosor y homogeneidad del esmalte, percepción del espesor del esmalte y su homogeneidad. Y paso 8, las zonas de variación del color. Muchas veces, por ejemplo, en este, en este diente tiene ligera saturación o ligera blancura, entonces tienes que copiar el otro lado, ¿no? Igual, si en este caso estuviera roto el diente. Ese es otro artículo científico. Y bueno, la preparación, que también les decía que hay que hacer en dientes, perdón, en la preparación en indicaciones, hay dientes sin alteración de color, dientes con pronunciada alteración de color, profundidad de la preparación, límites de la preparación, que son los gingivales, proximales e incisales. La profundidad intenta la creación de un espacio que permita un espesor de resina adecuado. El desgaste vestibular también tiene el objetivo de evitar o reducir la posibilidad de un sobrecontorneado. El conocimiento del espesor variable de la región cervical e incisal. En caso de dientes muy vesibularizados, el tratamiento es ideal. El tratamiento ideal es la ortodoncia. Eso ya les había comentado, que no se puede desgastar mucho el diente, porque muchas veces hay sensibilidad. Y los límites es la altura de la línea de la sonrisa. En muchos pacientes se hacen diseño de sonrisa, tal vez antes se tienen que hacer blanqueamientos, tal vez antes se tienen que hacer gingivoplastías, porque si vas a tener una carilla, que es un tratamiento definitivo, sí o sí tienes que tener los márgenes de la encía de manera correcta, ¿no? Los cénits de los dientes, porque es un tratamiento definitivo del cual te está gozando. Entonces, si tienes una sonrisa amplia o, o que se ven las encías, sí o sí hay que definir eso, ¿no? Para que no quede desproporcional. Luego, otro límite es el grado de oscurecimiento del diente, exigencias del paciente al respecto de a la estética. Como les decía, ¿no? Hay varias cosas que les voy dando como consejos en base a mi experiencia clínica. Hay pacientes que no desean resina porque quieren los dientes más blancos. Entonces, con resina no se va a llegar a eso. Luego, la inclinación del diente hacia el lingual también. No vas a poner una super capa de resina y el diente te va a quedar plomo. ¿Por qué se puede ver hasta plomo? Porque el diente lingualizado, ya bueno, está hacia atrás, ¿no? Pero si vas a poner mucha resina, recuerden que la resina tiene vidrio, entonces va a traslucir esa forma, esa capa tan plomiza. Los contactos proximales, la forma y amplitud de los interproximales también, ¿no? La función incisiva, que no contacte con la parte superior del diente, de los dientes superiores, necesidad de alargamiento del diente también. Eh, bueno, el margen supragingival se recomienda en dientes sin alteración de color, pacientes con sonrisa gingival baja o pacientes sin alta exigencia estética, que es lo que le mencionaba, ¿no? Sobre la gingivoplastia en caso fuera necesario. Cuando la carilla de resina presenta un color similar al diente preparado, la línea de terminación proximal deberá quedarse aproximadamente 2 milímetros del área de contacto. Eso también es importante. Luego, la limitación del margen incisal dependerá del grado de oscurecimiento, de la presencia de estructura de dentina sana y de la función incisiva, ¿no? Bueno, esas ya son algunas técnicas que también les quiero compartir. Eh, Hay que usar primero para hacer una terminación, una fresa redonda que se ponga de 45 grados para delimitar los márgenes de la preparación. Una fresa troncocónica, usualmente para hacer el desgaste, ¿no? Yo lo hago con fresa troncocónica amarilla, de punta redonda, ya que el pulido no es muy claro, si los dientes no están vestibularizados o mínimamente vestibularizados. Y se hace la inclinación de los 3 tercios, así como pueden ver en la imagen. Luego el refinamiento de la preparación, también
La reducción es 0,3 en el acabado gingival, 0,5 en el borde incisal. Este también es otro consejo. Una carilla de cerámica mide más o menos tal cual. En eso le quiero decir que no es necesario desgastar tanto para hacer una carilla de cerámica. A diferencia de las de porcelana, ¿no? Como antiguamente se trabajaba. Esa es una técnica de estratificación. Esto ya es un poco más teórico. Ese es el libro de Bariateri. Sin embargo, yo opino que esto debe ser de acuerdo a cada paciente. Es lo que ya les estaba hablando. Bueno, el grabado con el ácido, luego sigue el grabado con el adhesivo. Se coloca una resina de baja translucidez que se extiende el tercio cervical al medio, incremento generalmente menos saturado que el primero, se sobrepasa el tercio medio con dirección incisal. Y ul- la última capa es aplicada en el tercio incisal, completando el recubrimiento del sustrato oscurecido. Bueno, eso es en caso de dientes necrosados o endodónticamente tratados. Esto es cuando uno comienza a usar carillas de resina, ¿no? Como les comentaba, la guía o matriz de silicona ayuda bastante. Ayuda bastante a ver cuánto de resina vas a necesitar, si tal vez necesitas eh, aplicar una capa de dentina, si tal vez necesitas aplicar dentina y esmalte. Entonces, es importante que cuando comiences a hacer carillas de resina, uses ese tipo de matriz para tener una guía, ¿no? Y luego ya te vayas familiarizando en ello. Eso es en el caso de dientes oscurecidos, lo de que les decía de las guías de silicona. Muchos hacen la confección de matriz de acrílico. Actualmente ya no se usa. O sea, yo he tratado de ponerlas aquí, lo que nos dice la teoría, lo que nos dice el libro, pero por más que sea una teoría actual, aquí por el tiempo clínico no la llegamos a usar, que se hace por ejemplo, maqueta una matriz de acrílico y luego la vas perfeccionando o modificando. Lo que les decía de las fresas. eh, Bueno, esto es importante. Sobre la preparación del diente. En el caso de dientes con severa alteración de color, se debe hacer un desgaste más pronunciado, de 0,5 milímetros en cervical y 0,7 en medio e incisal. ¿Por qué? Porque necesitamos cubrir el color, ¿ya? Pero como les decía, la resina es translúcida. Eh, entonces, muchos pacientes no tienen ese grado de satisfacción tan alto como en cerámica, ¿no? Para que el del costado sea mucho más similar. Lo digo por experiencia, me ha pasado que con resina he tratado de cubrir un diente y no se ha llegado por más preparación, por más sofisticada que lo hagas, hay ahí un margen de error. Y tal vez el paciente no se dé cuenta, pero el operador muchas veces y también quisiera que el trabajo quede en óptimas condiciones. Y yo ya recomiendo carillas de cerámica en este caso, ¿no? Bueno, esto es sobre preparaciones. Eh, Miren, esta es una preparación concluida, ¿no? Tienen que tener el chamfer yuxtapuesto a la encía. Eso es lo que nos queda para tener de resina y queda así. Como les digo, se trata de llegar a lo que es el antagonista, ¿no? Tratar de copiar los mamelones. Si no tienen mamelones y sufre de bruxismo, pues no recomendar, ser conscientes en no recomendar carillas de resina. Se fracturan muy rápidamente. Y por más que use la férula o no sé, botox en los maceteros, los pacientes muchas veces no cumplen las indicaciones o el estipulante. Ser conscientes, no recomendar carillas de resina. Luego sigue la estratificación de dientes oscurecidos, ¿no? Usar opacadores para que traten de cubrir lo más que se pueda eh, la necrosis del diente, luego usar la dentina, el uso correcto también de la resina del esmalte, ¿no? Para copiar la translucidez del borde incisal. Eh, lo que les explicaba, solo que está en imágenes.
más de lo mismo. Ah, este es con la guía de acrílico, ¿no? Que es como impress. Esa es otra evidencia científica de desafíos estéticos, facetas directas en esmalte de dientes oscurecidos. Y bueno, los tintes, ¿no? Para tratar de copiar lo más que se pueda en el diente antagonista. Para disfrazar el fondo blanco, opaco, amarillo, café en la restauración de dientes portadores de hipoplasia, fluorosis o manchas similares. Hay pacientes que tienen ciertas manchas, entonces con estos tintes se trata de llegar a esos tonos, ¿no? Muchas veces se usa el tinte blanco en realidad, es lo que más se suele usar. Bueno, ahí dice, ¿no? Tinte blanco para disfrazar un fondo oscuro, oscuro o reproducir hipoplasias del esmalte, como en este caso. El azul es para componer el diseño incisal, para crear una translucidez, una ilusión óptica. Rojo, amarillo y café para producir tonalidades en cervical. Como pueden ver, aquí copian con un tinte blanco, o puede ser fluorosis o descalcificación o manchas en el esmalte, ¿no? Se trata de copiar lo mismo del otro lado para que sea lo más natural posible. Luego la anatomía, que es totalmente importante. Primero hay que tener forma, hay que tener la percepción o saber la forma del diente. Si es circular, si es ovalada, si es cuadrada, si es cónica. Usualmente las mujeres tenemos dientes triangulares, cónicos. Los hombres usualmente tienen los dientes más cuadrados. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que vamos a replicar. Si es un diente triangular, un diente cuadrado. Luego hay que ver las partes laterales o esos ángulos a al tiempo de pulir, ¿no? Igual aquí, estas ilusiones ópticas. Si hago mi diente redondeado, si hago mi diente triangular o si hago mi diente cuadrado. Luego, los mamelones también se copian. Usualmente en pacientes más jóvenes. Actualmente, no sé por qué, pero los pacientes ya no piden que les hagan mamelones. Pero también es ideal. A mí sí me gusta hacerlo porque refleja mayor naturalidad en las carillas, ¿no? Y por último, en este caso, los periquemetíes, que son estas líneas aquí, que naturalmente las tenemos, ¿no? Aquí se puede ver en las fotos. Muchas veces para que uno se guíe lo puede hacer con lápiz, con tintas de color, yo lo hacía con portaminas y ya más o menos marcadas y lo hacía con la fresa. La fresa que se usa aquí es la fresa de fisura, para hacer los periquematíes, igualmente los mamelones. Bueno, y luego el acabado y pulido. El acabado incisal, el contorno de la restauración, el ajuste oclusal, que es lo que los protocolos a seguir. Luego el acabado intermedio y el pulido final. Usualmente a mí me gusta usar la marca Shoko para ese tipo de pulidos. Hay discos que son de Shoko, también los de 3M son buenazos. Y otra recomendación, que es usar el micromotor con el contraángulo en muy baja velocidad. No le pongan al máximo. O tratar de verificar que está al mínimo para que no se pasen en el acabado, si no te vuela toda la resina. Sobre todo este disco, que es el grano rojo de 3M, ¿no? Y seguir el protocolo con los cuatro discos, sea de, sea de Shofu, o sea de 3M, o sea de otra marca, ¿no? Pero estos son los más recomendados. Ahí está una imagen de los mamelones, de los periquematíes. Este es un protocolo del acabado de pulimiento que está en, en lo que les había explicado. Ahora sí en materiales cerámicos. Ah, les quiero preguntar si tienen alguna duda para ver si les ayuda a resolver, si tienen alguna, eh,
no sé, pregunta que hacerme sobre resina para terminar con esto. ¿No hay dudas? Ok. Continuamos con materiales cerámicos. Ya. Sobre los materiales cerámicos. La porcelana convencional es una cerámica vitrificada. Hay materiales minerales cristalinos, feldespatos, cuarzo, alúmina y caolín. Eso es lo que compone la cerámica vitrificada, ¿no? Para que sea totalmente translúcida cuando vayas a hacer algún tipo de carilla. O en realidad también en puentes, ¿no? En puentes, en coronas, cualquier tratamiento estético. Esos son sus componentes. Las proporciones de cada producto varían según el tipo característico de cada porcelana. Alta, mediana o baja fusión, ¿no? Ahí está. Luego, la descripción de los materiales. Vamos a comenzar con la porcelana feldespática. Es una porcelana tradicional. El feldespato está compuesto por óxidos metálicos, fase vitrificada y cuarzo, que es la fase cristalina, ¿no? Para que se vea un poco más translúcida, sobre todo en los bordes incisales. Eh, Sobre la porcelana feldespática, vamos a hablar del feldespato, que es el ingrediente primario. Y bueno, no se ve de forma pura. Los componentes que lo acompañan es el aluminio silicato de potasio y el aluminio silicato de sodio. Y el feldespato es una matriz hídrica. Entonces, el feldespato de potasio, ¿qué nos garantiza? Que aumenta la viscosidad, aumenta el control de manipulación y translucidez. El feldespato de sodio disminuye la temperatura de fusión, porque no se puede precalentar en el horno una cerámica, si no se revienta. Entonces, ese es el grado de cocción. ¿Ya? Eso ya es más técnico, no más en lo que nos ayudan nuestros amigos laboratoristas. Luego también ayuda en la menor translucidez y es más fácil de manipularlo para ellos. Eh, bueno, sobre la porcelana feldespática hay modificadores vítreos, pigmentos y opacificantes que nos da todo esto, ¿no? La porcelana feldespática. Los pigmentos controlan la temperatura, la fusión, la sinterización del coeficiente de expansión térmica y la solubilidad. Y bueno, que también se parezca a lo que vamos a replicar, ¿no? El cuarzo aumenta la resistencia de porcelana, la alúmina aumenta la dureza, disminuye el coeficiente de expansión térmica de la porcelana. Como les dije, cuando una porcelana se expande es mucho más sencillo que se fracture estando en la boca, por eso hay que tener en claro que los componentes estén totalmente distribuidos. Bueno, eso ya se encarga en las casas, ¿no? Cuando te venden el potecito de cerámica. Luego el kaolín mejora el moldeamiento de la porcelana, es opaco, por eso hay que añadirlo en pocas cantidades. Luego está el Optec HSP, que es una resina feldespática reforzada con leucita. El tamaño de los cristales es de 0,827, es condensada y sintetizada como una porcelana aluminizada y feldespática tradicional. Esto en realidad no se usa mucho, ¿ya? Pero igual se los voy a explicar. Las indicaciones son para facetas laminadas, incrustaciones inline, online, coronas sometidas a bajas tensiones. Usualmente una corona tiene que ser muy resistente, pero igual hay este componente, ¿no? Que es una alternativa. Tal vez cuando el paciente no tiene mucho presupuesto, igual se opta por ese tipo de materiales. Las ventajas es la ausencia de una estructura metálica interna, tiene una buena translucidez, eh, tiene una moderada resistencia a flexión y no es necesario equipamiento especial en el laboratorio. Y una desventaja es falta de precisión marginal por la contracción durante la cocción. Este es otro, que es el Optimal Pressable Ceramic OPC.
Las características son que es una porcelana prensada con alto contenido de leucocita, tiene como ventaja la buena adaptación marginal y buena translucidez. Por ejemplo, esto en dientes necrosados no se recomienda. Y el procedimiento de realización del encerado convencional. Los patrones de cera se incluyen un anillo conformado con papel y se queman en el horno. Los, bueno, finalmente dicen que los moldes se enfrían y se recorta y mediante un chorro de esferas de vidrio. Entonces, eso tampoco es que se use, no es muy convencional. Se usa en coronas totales en dientes anteriores, premolares y molares, incrustaciones con o sin recubrimiento de cúspides y facetas laminadas, o sea, carillas. Este es otro que es el Finesse Foil Ceramic. Eh, Son prensados a baja fusión. Esos son muy uniformes y tienen alto grado de translucidez. Tampoco se puede usar en dientes necrosados o endodónticamente tratados. Tienen un tamaño uniforme y se distribuyen de cristales de leucita por medio de matriz vitrea y optimizan las características físicas. Otra ventaja es la alta resistencia del material en base totalmente cerámico, tiene buena adaptación marginal, permite los dientes posteriores, el contacto entre la restauración por recubrimiento y los dientes antagonistas a naturales o con superficies restauradas. Otra cosa importante que les iba a decir es que eh, siempre tienen que retirar las caries antes de colocar un material, sea de cerámica o de resina. En el caso de resina es muy, pero muy importante que si ven una pequeña filtración, no quiten solo la pequeña filtración, quiten todo, 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 porque igual esa resina ya tiene una pigmentación y muchas veces una resina filtrada no solamente es lo que se ve, sino por dentro también hay filtración. Entonces, y si es algo mínimo, una mínima carie interproximal, que es lo que muchas veces pasa, tratar de que no se haga con resina en esa restauración, sino que se complete totalmente con cerámica, porque tiene una mejor adhesión con el diente que con la resina, ¿ya? Eso es algo importante que les quería decir. Este de aquí, el Finesol Ceramic, es para coronas totales en dientes anteriores y premolares, para incrustaciones, para carillas. Y bueno, este es el más conocido, que es IPS Empress de Vita. Este de aquí tiene la ventaja de que proviene de la propagación de microfracturas que podrían expandirse por la matriz vícrea. Se utilizan en un horno especial, o sea, tienes que tener el horno de cocción en la cerámica. Eso ya es cosa del laboratorista. Es para laminados, o sea, carillas, inline, online, coronas unitarias, para puentes. Eso es lo más usado actualmente, ¿no? Las cerámicas IPS Empress de Vita. Estas son las características, que es una cerámica vitrificada de silicato de litio. Consiste en una estructura cristalina en la que los cristales son embebidos por una matriz vítrea y miden de 0.5 a 5 micras. ¿Ya? Esto quiere decir que tu carilla puede ser de 0.5 a 5 micras. Yo creo que 5 micras nadie llega, pero puede ser posible. O tal vez se refiere a las coronas, ¿no? Que son mucho más gruesas. Y las ventajas son que el material con resistencia a la flexión, aumenta la tenacidad del material, es de larga duración y se puede hacer eh, de parciales de tres elementos anteriores y posteriores. Este es un caso clínico, es un ensayo. Eh, es un caso clínico de una rehabilitación oral integral con coronas anteriores, con estos sistemas, pero en este caso fue de coronas auriculares, ¿no? Que ya es un tema aparte. Bueno, conclusiones sobre el IPS. Usar un solo tipo de sistema cerámico, en este caso se usó el disilicato de litio, ya que es una buena opción de tratamiento en tanto en piezas anteriores como posteriores. Usualmente, en la actualidad, el circonio va dentro del IPS y más que todo para mimetizar o mejorar el color es que se usa esa cerámica. Es lo que actualmente se ve. Pero no se puede usar en dientes, una total cerámica como en este caso no se puede usar en dientes posteriores porque se fractura.
por la mordida, para pacientes bruxómanos. Entonces, eso usualmente es en sector anterior, ¿ya? Mm, Este es el IPS Empress 2, no recomendada para extremos libres, o sea, cantilevers, puentes Maryland. Las indicaciones son para coronas, carillas, prótesis parcial fija de 3 elementos anteriores y posteriores, no más. Si no, sí o sí tienes que hacer circonio, o sea, al menos en la parte interna, porque si no, se fractura. Ese es otro material que es el Inceram, que se presenta de 3 formas, con alúmina, espinel o circonio. Posibilita fabricación de estructuras de translucidez variada. Coronas totalmente cerámicas, se puede usar en inlines, onlines, estructuras de prótesis parciales fijas. El principal de aquí es el Inceram Zirconio, que es una mezcla del óxido de circonio y óxido de aluminio. El circonio en realidad es un metal. No sé si tenían conocimiento de ello, pero el circonio es un metal blanco. Por eso es que es lo más costoso que hay en el mercado, porque es un metal y lo hace totalmente resistente. Por eso es que les decía que si van a optar por un puente mayor de 3 piezas, sí o sí, circonio. Claro, como les vuelvo a repetir, el circonio no lo recomiendo en el sector anterior porque las carillas o las coronas se ven muy lechosas. Tampoco se puede usar circonio en el sector anterior si el paciente es bruxómano, porque los dientes inferiores, si no van a estar carillas ahí, se desgastan totalmente. Eh, bueno, siempre es bueno recordar las cosas buenas que uno hace y también las que uno hace de forma incorrecta. Yo me acuerdo que hice las primeras carillas, por equivocarme de técnico, me hizo unas carillas de circonio. Eh, y recuerdo que se las devolví porque, claro, uno seguía también de la teoría que tiene. A veces te quieren vender algo que no es, o dices, ah, ya, que sí, doctora, le hacemos de tal material. Pero las devolví porque, o sea, en realidad, él me ha dicho que eran las carillas normales, ¿no? Las de cerámica. Pero cuando me di cuenta de circonio, ¿por qué? Porque había un margen que estaba un poquito más elevado. Y cuando quise desgastar, salieron chispas. Entonces, cuando salen chispas, te das cuenta que es circonio. Y es un poco más nacarado en la estructura. Entonces le dije, no, estás pagando. Ok. Entonces ya, luego, por la experiencia, ya me di cuenta que es circonio y que es cerámica, ¿no? Es muy importante saberlo. Y menos colocar circonio en un paciente bruxómano, donde abajo no le vas a hacer carillas. Es totalmente descabellado hacer eso. Bueno, como les decía, las Inceram de circonio son coronas, está usado para coronas unitarias posteriores y sobre dientes que tienen implantes. O bueno, una rehabilitación sobre implantes, mejor dicho. ¿No? Son totalmente resistentes. Ahora, no se puede acondicionar con ácido fluorídrico por la fase vidria que presenta, en el caso de circonio. En el caso de circonio, la cementación no es igual a la cerámica. La cementación en el circonio es con un ionómero. Es como si cementaras coronas de metal cerámica o metal porcelana. Es totalmente el mismo protocolo. No se pone ácido fluorhídrico. En cambio, la cerámica sí, ¿no? Se acondiciona con el protocolo de ácido fosfórico, adhesivo, ácido fluorhídrico. Disculpe, me estoy confundiendo, perdón. Primero es el ácido fluorhídrico, luego el ácido fosfórico, luego el adhesivo, luego el silano. Y finalmente, vienes a hacer todo el protocolo, ¿no? De cementación. Que bueno, eso ya es muy extenso porque es con forma de tiempos, con forma de preparación. Entonces, ya será en otra clase. Este es el VitaPress, que se utiliza al principio de la cera perdida, que se hace como si estuvieras haciendo un espigo colado. Eso, como le digo, ya es de manera técnica, pero igual se los explico. No se utiliza equipos de laboratorio especiales, tiene una dureza superficial, tiene una superficie homogeneizada,
El proceso es mediante la obtención de modelos de yeso y confección de patrones de cera. Se introduce en un cilindro para la utilización con masa de revestimiento, tal y cual como un vestido colado de metal. Se aplica la porcelana de forma incremental con caracterización cromática en las canaletas o no, de las camadas de dentina y esmalte. Se lleva al horno y tiene un proceso de enfriamiento con presa manual. Finalmente se aplica el glaze, ¿no? Por eso es que se tiene que dejar enfriar. Y bueno, eso está para solamente carillas e incrustaciones inlines y onlines. Eh, ya, este de aquí se trabaja con CAM-CAM, que es el CEREC 2. La impresión óptica exige que las partes de interés de la preparación sean visibles, tenga una detección óptica proporcional a 25 micras. El procedimiento es, se utilizan bloques de cerámica industrializados, prefabricados, los cuales se desgastan con discos y puntas diamantadas en 6 ejes de desgaste. Esto todo es mediante el CAD-CAM, mediante software, se realizan los desgastes oclusales a grosso modo. Tiene un contorno y refinamiento de la anatomía y debe realizarse en boca. Eh, Esto es con inlines, onlines y facetas o laminados de cerámica. Luego vamos a hablar, este es un artículo científico que sí lo he desglosado, que es sobre consideraciones actuales en la utilización de coronas unitarias libres de metal en el sector posterior. Ya, esa es una revisión, es cuestionado el comportamiento mecánico de las coronas unitarias en el sector posterior relacionado con fracturas de la cerámica feldespática de recubrimiento. Entonces, voy a leerle las conclusiones de este artículo científico, que las coronas libres de metal que trabajan con circonia parcialmente estabilizada en litio y la vitrocerámica de silicato de litio han demostrado un éxito clínico. Ya existe susceptibilidad a las fracturas en la unión de la infraestructura con la cerámica de revestimiento relacionada con las diferencias en el coeficiente de expansión térmica entre la infraestructura y la superestructura. Las coronas monolíticas de silicato de litio utilizadas en el sector posterior ofrecen una opción de tratamiento con excelente resultado estético y de longevidad previsible con alto pronóstico de éxito sustentado por ensayos clínicos prospectivos. Ya, entonces, para terminar, voy a explicarles estos cuadros que tengo por aquí, eh, que son muy importantes. Como les dije, me gusta mucho hacer los cuadritos de comparación para ver cuál es el material más adecuado, sea resina, sea cerámica. Voy a tomar un poquito de agua, creo que ya hablé mucho. Ya, entonces aquí vamos a hablar sobre las porcelanas o cerámicas para restauraciones libres de metal. Tenemos 5, el Finesse Oil Ceram, el IPS Empress, el IPS Empress 2, ambos son los que más se usan, el Loctec HSP y el OPC. Ya, esos son los fabricantes. Como les dije, las de Ivoclar o Vita son las que más se usan. Eh, el tipo de porcelana en el finés es porcelana feldespática reforzada con leucita. Esos son cuando los laminados son mucho más delgados. ¿Por qué? Por la translucidez, ¿no? Si tienes un diente necrosado o endodérmicamente tratado, definitivamente no vas a poder poner esta de aquí. Eh, Luego el IPS Empress es porcelana feldespática reforzada con leucita también. El impreso es el bisilicato de litio, que también se puede usar en prótesis fija porque es más reforzado por el bisilicato de litio. Eh, y bueno, los demás que también son reforzados con leucita. Aquí están las recomendaciones que en el Finesse serán, al igual que las demás, excepto el IPS Empress, son para facetas de carillas, laminados, inlines, coronas unitarias, no puentes. A diferencia del Empress 2, que sí se recomienda en prótesis fijas, ¿no? De 3 piezas o más. Aquí están los cementos
que se pueden usar, que son los resinosos, con todo el protocolo que les digo, que es primero eh, eh, el ácido clorhídrico, luego el ácido fosfórico, luego el silano, luego el adhesivo y finalmente se ponen esos cementos que son los resinosos. Ahora es muy importante que tengan en cuenta que, bueno, en algún momento ahondaremos ese tema, que los cementos resinosos, cada uno tiene su trying, o sea, tienes para probar qué es el color que mejor le parezca al paciente. O sea, si vas a poner un cemento translúcido, si vas a poner un cemento más opaco, un cemento de color A1, de color A2. Lo que usualmente yo uso son los de A1 y A2. Pero igual me gusta probarlos antes de colocarlos definitivamente en boca. Y recuerden que cuando se polimeriza el cemento con la carilla, siempre, pero siempre se oscurece media tonalidad. Este es un consejo que les doy en base a experiencia. Siempre, pero siempre se oscurece media tonalidad. Eh, bueno, eso es, cuando dice aquí prensada, significa que le echo el CAD-CAM. ¿Ok? La única estratificada es el Lotec HSP, que lo hace el técnico con sus pinceles y va poniendo capa por capa, al igual que una resina. Entonces, ya para terminar, ay, chicos, piensen sus preguntas, porque en verdad eh, tengo mucho conocimiento para brindarles. Eh, sí me gustaría que sea un poco más interactivo. Y nada, cualquier cosa que pregunten sobre, en base a mi experiencia, en base a lo que hemos ido viendo, en base a, no sé, dudas de la nada sobre resina, cerámica, sobre tiempos, yo gustosa de explicarles. No tengo ningún inconveniente con ello. Y creo que he corrido un poquito la clase, pero nada, pensé que me iba a faltar un poco de tiempo, eran 94 diapositivas. Ya, estas son porcelanas para restauraciones libres de metal. Ya tenemos el Inceram Alumina, el Inceram Espinel, el que es de circonia, el Vitapress, el Cerec 2, el Procera. ¿Ya? La mayoría son de Vita. El Cerec 2 es de Siemens, el Procera Nobel Biocare. Entonces, casi todas son de alumina infiltrada por vidrio, el Inceram circonita. Esto se usa sobre todo, como les dije, en prótesis fija. Eh, Aquí están, ¿no? Inlands, Finelights, Select 2, facetas, coronas unitarias. Yo les voy a dejar estas diapositivas porque es muy importante que tengan en cuenta los cuadros. Y como les dije también al comienzo, lo que es para cementar circonia o al menos ese será un espinel, es con los cementos convencionales. El de abajo también, que son los ionómeros de vidrio, ¿no? Aparte de los cementos resinosos. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor biocompatibilidad. Hay materiales que no son biocompatibles con otros, ¿no? En esos de ahí, por ejemplo, no se debe poner silano. Y las técnicas, en el caso de lo que hace la técnica dental, las técnicas para hacer estas coronas o estas prótesis o laminados, es infiltración, estratificación, el ceram, alumina, serán espinel, infiltración también y con estratificación, el circon igual, y los que son con CAD-CAM es el CEREC 2, de hecho la máquina se llama CEREC 2, y el Procera igual. ¿No? Y bueno, eso sería todo sobre materiales en estética. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda o consulta. En verdad, esos temas son muy largos, en el sentido de que quisiera desglosar cada tema con tal vez cómo se hace la cementación o cómo se hace en boca a boca, en la boca. Sin embargo, más que todo estamos viendo eh,
cada protocolo, ¿no? Las indicaciones, las limitaciones, qué es lo que hay que tener en cuenta en cada uno. Y como les comenté al comienzo, ¿no? O sea, lo importante que es saber eh, para qué usar cada uno, qué proponer al paciente, qué recomendar, qué sugerir. Eh, Nada más bueno o más lindo que un paciente que se vaya de la consulta con todas las expectativas cubiertas sobre su tratamiento, ¿no? Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿tienen alguna duda, algo que quisieran saber de acuerdo a lo que he dicho? Una consulta X, ¿no? En base a mi experiencia, en base a, no sé, al día a día, algo que les haya pasado y dijeron en su mente, pucha, ¿debía hacerlo así o no? No lo sé. A ver, coméntame, por favor. Bueno, creo que no hay preguntas. Eh, de todos modos, si en algún momento quisieran hacérmelo, son libres. Yo me llamo de nuevo la doctora Nicolinares. Eh, Me pueden encontrar en Instagram con mi nombre y puedo hacerles cualquier consulta, tengan duda de hacérmelos. Y bueno, ha sido un gusto enseñar esto que es tan importante y hoy en día es una de las cosas más solicitadas en odontología, ¿no? La selección de materiales dentales, eh, su aplicación, todo lo que conlleva de ello, ¿no? Bueno, chicos, que tengan un lindo domingo y un buen fin de semana y espero que les haya servido mucho lo que les he podido transmitir, enseñar y sobre todo los tips, ¿no? Que son tan básicos en esto.